28 creencias fundamentales. Creencia número 13. El remanente y su misión. Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En este pasaje, el apóstol hace una advertencia. Advierte de la entrada de lobos rapaces y aún de personas que se levantarán de en medio de el mismo pueblo cristiano a enseñar cosas falsas, doctrinas ajenas a la Biblia. Después de la muerte de los apóstoles, en el mundo cristiano hubo una apostasía. Y dice la Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Durante la época de Pablo, esta apostasía ya se hallaba obrando en forma limitada. Su método de operación era satánico, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Así lo dicen los versículos 9 y 10. Antes del fin del primer siglo, el apóstol Juan declaró que habían salido muchos falsos profetas por el mundo. Y también dijo que el espíritu del anticristo ahora ya está en el mundo. ¿Cómo surgió esta apostasía? Después de la muerte de los apóstoles, al mundo cristiano entraron gentes con ideas y enseñanzas paganas que comenzaron a ser propagadas y creídas por muchos. Fue así como al mundo cristiano entraron falsas enseñanzas y prácticas. Por ejemplo, en el año 310 después de Cristo se introdujo la intercesión por los muertos. En el año 321 se introdujo el cambio del día de reposo. El sábado, día instituido por el Señor y enseñado en las Escrituras, fue sustituido por el falso día de reposo, el domingo. Por ejemplo, en el año 375 comenzaron a hacerse y a colocar en los templos ídolos o imágenes en representación de los santos. Fue así como en el año 431 se instituyó la adoración a la Virgen María. Y así fueron ingresando falsas enseñanzas que no tenían sustento bíblico en el mundo cristiano. Pero mientras tanto, dice la historia que Roma había sido invadida por las tribus bárbaras. Y ahora, después de haber sido invadido, el Imperio Romano se muda a Constantinopla. Pero el emperador le hace una promesa al obispo de Roma: recuperar Roma e instituirle allí un trono. Eso nos lleva hasta el año
538. En el año 538, después que Roma había sido recuperada de las invasiones de las tribus bárbaras, ahora el emperador instituye al obispo de Roma como la máxima autoridad, tanto político como religioso, en este lugar. Es así como en este siglo se inicia el periodo conocido como el oscurantismo o Edad Media. Pero dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, lo que sucedería durante este tiempo de apostasía. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esta expresión tiempo también puede ser traducida como año, es decir, un año y el mínimo de plural son 2. Entonces, un año, 2 años y medio año, 3 años y medio. Recordemos que el calendario hebreo solamente tenía 360 días. Y si multiplicamos 3 años y medio por 360, eso nos lleva entonces a 1260. Este mismo periodo ya había sido descrito en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentase por 1260 días. Recordemos que en la profecía un día equivale a un año, es decir, 1260 años. Y si partimos desde el año 538, sumando este periodo de tiempo, eso nos lleva al año 1798. Durante todo este periodo de tiempo, Roma papal había perseguido a los santos del Altísimo. Recordemos la Inquisición y cómo perseguía al mundo cristiano. Recordemos cómo pensó en cambiar los tiempos y la ley, cambiando el día de reposo, pero también instituyendo imágenes, intentando cambiar el mandamiento que decía o que dice, no te harás imágenes. Durante este periodo se introdujeron falsas enseñanzas en el mundo cristiano. Cualquier cantidad de enseñanzas o ideas paganas, ajenas a las Escrituras. Pero dice que serían 1260 años. En el año 1798, por orden de Napoleón Bonaparte, el general Berthier llevó cautivo al Papa. Y el Papa fue destituido. De esta manera se cumplió lo que dice la profecía en el capítulo 13. Dice la Biblia en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Pero también dice el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Durante este periodo de tiempo, el mundo cristiano se llenó de cualquier cantidad de enseñanzas erradas y ajenas a las Escrituras. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, que el diablo no se quedaría quieto. Y después de este periodo de tiempo, pensaría en seguir su persecución contra
el pueblo cristiano fiel. Versículo 17, Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos que en las Escrituras la mujer es símbolo de iglesia. Es decir, se fue a hacer guerra contra la iglesia. Pero ya había terminado el periodo de tiempo. Y ahora se fue a hacer guerra entonces ¿contra quiénes? Contra el resto de la descendencia, los que aún quedan. La palabra resto allí también puede ser traducida como remanente o residuo, lo que queda. Los cristianos fieles que aún conservan las verdades. Y ahora el Señor revela dos características especiales. Una, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero la Biblia enseña las características especiales que tiene este remanente, este resto que aún queda del pueblo fiel de Dios, que aún enseña las Escrituras. Dice que una de ellas es que guardan los mandamientos de Dios. Si tu iglesia no enseña que se deben guardar los 10 mandamientos, si tu iglesia enseña que los 10 mandamientos están abolidos, mucho cuidado porque no está cumpliendo con la característica descrita aquí en el libro de Apocalipsis. Pero también dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el don de profecía. Este maravilloso don que Dios dejó para guiar a su iglesia. Más adelante vamos a estudiar acerca del don de profecía. Pero otra característica especial descrita aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora aquí se describe otra característica. El pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que poseía Jesús. Reflejan la misma confianza inquebrantable que tenía el Salvador en Dios y en la autoridad de las Escrituras. ¿Y cuál es la misión del remanente? Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pronto el Señor viene. Pronto Jesús viene por segunda vez. Y el Señor a ti y a mí nos ha escogido como parte de su pueblo remanente para anunciar al mundo sus verdades. Pero tú y yo debemos prepararnos y entregar cada día nuestras vidas a Jesús para poder anunciar a otros, pero también para estar preparados para la segunda venida de Cristo.